Saludos amigos, aquí Carlos, bienvenidos. Hoy te voy a estar hablando de 5 hábitos que tú debes desarrollar y te van a ayudar muchísimo para tener éxito en el huerto. Así que no te vayas. Bueno, bien amigos, saludos y bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar, como les dije, compartiendo 5 hábitos. Esto no son tareas que tú vas a hacer en el huerto, sino que son 5 hábitos que tú debes desarrollar para que tu huerto sea más exitoso, ¿verdad? Para que tengas mejor resultado en tu huerto. Estos 5 hábitos yo te puedo garantizar que todas las personas que tú ves en los medios, que tú ves en YouTube, que tú ves en Facebook y que tienen mucho éxito en el huerto, los tienen ya desarrollados. Así que voy a ir sobre los 5 pasos. Está bien nublado, está lloviendo un poquito, así que estoy buscando una ventana para poderle grabar el video. Vamos allá. Bueno, bien amigos, el hábito número 1 que todo buen horticultor debe desarrollar es visitar el huerto 2 veces mínimo al día. O sea, no debes visitar el huerto una sola vez, debes visitarlo por lo menos 2 veces al día. Principalmente en la mañana, durante, ¿verdad?, lo más temprano que tú puedas, y en las tardes o en la noche. Eso te va a dar una perspectiva a ti bien clara de lo que está ocurriendo en tu huerto, de qué cosas están saliendo bien, de qué cosas están saliendo mal. Te va a permitir a ti detectar plagas tanto diurnas como nocturnas y te va a permitir también detectarlas temprano. Cualquier enfermedad, cualquier plaga, inclusive cuando florecen tus plantas, tú lo vas a poder detectar de manera rápida y eso te va a permitir a ti, en el caso de que hayan flores que requieren ser polinizadas manualmente, ¿verdad? O que se ayudan siendo polinizadas manualmente, que puedas reaccionar rápido. A veces en la noche es cuando no vamos al huerto, pero ahí es donde más fácil tú ves que al otro día seguramente una flor de un zapallo, de una calabaza, va a estar lista para la polinización. Así que es bien importante ese hábito de visitar el huerto todos los días, no menos de 2 veces. Desarróllalo como un hábito y vas a ver la ganancia que vas a obtener con ese. Hábito número 2. Planifica tu huerto, ¿ok? No vivas tu huerto como una cosa que es casual y esporádica, no, planifícalo. Ve al área de tu huerto, mira qué vas a hacer la próxima temporada, a dónde vas a mover las plantas, qué rotación de cultivos tú vas a hacer, qué te está resultando, ¿verdad? Y cómo tú lo vas a ajustar. Visualiza en el futuro, qué es lo que tú quieres tener, cómo tú quieres acomodar el huerto y desarrollarlo. Así que es bien importante que tú vayas a ese huerto, te pares, mires para todos los lados, veas cómo está y planifiques para el futuro. ¿Qué tú quieres tener dónde? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Si vas a expandir, ¿qué cambios vas a hacer? Así que planifica y eso te va a dar una visión bien grande de hasta dónde puedes llegar. El siguiente hábito es desarrollar un registro de lo que está pasando en tu huerto. Lleva un registro de lo que estás sembrando, de qué te funciona, de qué no te funciona. Lleva un registro de la luna, si la sigues. Lleva un registro de esas cosas que estás haciendo en tu huerto y cuáles son los resultados que tú estás obteniendo. Sembré esta planta en enero, ¿qué resultados me dio versus cuando la siembro en abril? ¿Verdad? Y vas llevando ese registro. Para mí, esto que estoy haciendo frente a ustedes, ¿verdad?, los videos son un excelente registro porque cada vez que yo hago un recorrido del huerto, que te tengo toda una serie de recorridos en el canal, yo estoy llevando un registro de qué plantas tengo y cómo están. Y ahí yo voy viendo qué me funciona, qué no me funciona, en qué temporada se me da, cómo progresa o cómo pues tiene tropiezos en el huerto y lo voy viendo. Para mí el registro es en videos, pero tú lo puedes llevar manualmente, lo puedes llevar en una libreta, lo puedes llevar en tu computadora. Lo importante es que tú lo lleves porque te va a garantizar a ti que tú vas a tener récord, ¿verdad?, de que vas a ver qué actividades son convenientes y cuáles no son convenientes. Utilizar el calendario de tu equipo electrónico es fantástico porque ahí tú puedes colocar qué sembraste y cuándo. Eso es un ejemplo, pero lleva un registro siempre de tu huerto, te va a ayudar muchísimo. Cuarto paso que es muy importante, experimenta. Siéntete en la libertad de experimentar. Trata de mover plantas de un lugar para otro. Trata de cambiar el suelo, el sustrato que tú utilizas, modifícalo, mejóralo, ve experimentando y tú vas a ver cómo vas a ir obteniendo resultados, ¿verdad?, de esa experimentación, que pueden ser resultados positivos como pueden ser resultados negativos. Pero la experimentación en el huerto, yo siempre lo he dicho, mi huerto es un laboratorio, la experimentación en el huerto es vital para tu crecimiento, ¿verdad?, para tu aprendizaje y para que tú hagas ajustes que te van a ayudar a la larga y a corto plazo también. Así que experimenta en tu huerto. Y un paso muy, pero muy importante es desarrolla
conocimiento, edúcate. Busca material educativo, hay muchísimo material muy bueno de distintos foros, a través del internet lo puedes hacer. Busca canales como el mío, canales como otros que yo he mencionado acá, ¿verdad? Que son muy serios en lo que hacen, que te enseñan de verdad. Mi consejo es que, y esto lo voy a cubrir en otro video, pero mi consejo es que no te vayas a cualquier canal que te ofrecen cosas mágicas, y siempre están cambiando y hablan bien bonito y bien durito y toda la cosa, pero te están enseñando técnicas que no son para tu país o que son erradas completamente. Todas estas magias que te enseñan, si te colocan una naranja y la foto tiene ya el arbolito surgiendo de ella así grande y toda esa cosa, ya tú sabes que eso es un video que está diseñado para atraerte, pero que no necesariamente es bueno. Así que edúcate, amplía tu conocimiento y eso te va a abrir muchísimas puertas para el desarrollo de tu huerto. Y último, pero no menos importante, desarrolla paciencia, desarrolla perseverancia. Vas a tener fracasos, yo lo tengo todo el tiempo, pero de esos fracasos tú vas aprendiendo y posiblemente, ¿saben qué? Ese fracaso te puede llevar a decidir que esa planta con la que no tienes éxito, tú la vas a echar a un lado, no la vas a trabajar más y vas a buscar plantas que sí te rinden provecho, ¿verdad? Y que tu tiempo está mejor invertido. Desarrolla esa perseverancia. Si no pudiste controlar una plaga hoy, seguramente mañana con un método distinto la puedes controlar. Si un fruto no te dio hoy, quizás mañana descubres cuál es la práctica que llevaste erróneamente o qué fue lo que sucedió que no te permitió tener éxito y entonces lo vas a mejorar. Así que desarrolla esa paciencia, esa tolerancia y tú vas a ver toda la ganancia que ven. Amigos, hasta aquí nos trajo este video. Yo espero que les haya servido y que les haya gustado, ¿verdad? Hoy no estuvimos directamente haciendo cositas en el huerto, pero estos hábitos que te estoy compartiendo, tuve uno de bono. Estos hábitos que te estoy compartiendo son fantásticos para que tú tengas éxito en tu huerto. Así que nada, suscríbete, te doy gracias y nos vemos en la próxima.